Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, como siempre una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Les confieso que es para mí un placer recibir de nuevo en este estudio al doctor Francisco Castilla, miembro del staff médico de Asistencias Los Ángeles. Ustedes le conocen bien porque lleva colaborando con nosotros pues una gran cantidad de años, doctor Castilla. Hola, buenas tardes. La verdad es que ahora un verano más, podemos decir, un verano ¿no? más, O casi sí, verano. Porque ya se está notando el calor fuerte, pero bueno, pues sí, ya hemos pasado otro verano. Yo creo que llevamos ya, bueno, yo he perdido la cuenta ya. Desde luego bastante más de 10 veranos. De los veranos que llevamos aquí, pero bueno, otro más estamos pues dispuestos a sacar de dudas a la población. Hoy además vamos a hablar de un tema que está de actualidad. Digo está de actualidad porque vamos a hablar de la esclerosis múltiple, una patología francamente grave, importante y sobre todo, hombre, con consecuencias y sobre todo perspectivas que hoy día no tienen alternativa de solución. Hemos elegido este tema, el tema de la esclerosis múltiple, porque la semana pasada se celebró el Día Mundial de la... No, se celebró, se conmemoró, porque tampoco tiene mucho que celebrar, pero se conmemoró el Día de la Esclerosis Múltiple y bueno, lo hemos creído oportuno, pues... Vamos a explicar exactamente, para empezar, doctor Castilla, ¿qué es exactamente? Sí, es una enfermedad del sistema nervioso central, de los nervios, ¿no? Sí. Los nervios tienen unas vainas que los recubren de mielina, que se llama la sustancia, que es una capa de proteínas y grasa. Esto recubre a los nervios, ¿no? Y entonces, cuando se degradan esa capa de mielina, surgen lo que decimos unas placas desmieliniantes. Se va perdiendo la mielina. Entonces esto hace que no funcionen bien las conexiones eléctricas de los nervios, tanto desde el cerebro hacia afuera como de la periferia al cerebro. O sea, en los dos sentidos se interrumpen esas conexiones. Es decir, entonces, se trata de un deterioro de los nervios, de su estructura. De la estructura externa del nervio, que hace que se vaya perdiendo esa capa de proteína y grasa que tiene y hace que aparezca la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad grave, es insidiosa, empieza por brotes. Entonces esto y va alargándose a lo largo de la vida. Vamos a ver, es una enfermedad que empieza alrededor entre los 30 y 40 años, o sea, relativamente joven evidente. El enfermo. Entonces esto empieza con unos brotes, ¿no? Tenemos síntomas inespecíficos, fatiga, hay una ligera descoordinación de los movimientos, hay una ataxia que llamamos, hay... en fin, una serie de cosas que nos hacen dificultad respiratoria, una serie de síntomas que nos hacen sospechar. Entonces, hoy en día lo fundamental, el diagnóstico viene dado por el tema de la resonancia magnética cerebral, ¿no? Cuando vemos que hay un deterioro en las placas de mielina, pues entonces ya estimamos ya se está presente la enfermedad. Tenemos que decir que esta enfermedad no es ni hereditaria, no se contagia, no es contagiosa, no es hereditaria y no se sabe la etiología. O sea que tenemos que intuirla y que prever ya los brotes que va a tener, ¿no? Claro, estamos hablando de una patología, como decíamos, una enfermedad que desventuradamente no tiene solución hasta el momento, no tiene cura. Esto lo más que se puede hacer es intentar retrasar los brotes o
estabilizarlo, o sea, que siempre sea la misma intensidad en esos brotes, pero no tiene cura. ¿Y cómo evoluciona? Sí, la esclerosis que se va formando en los nervios, eso va evolucionando. Entonces, hay, por decirlo de alguna forma, hay tres tipos de esclerosis, ¿no? La esclerosis remitente recurrente, que es la que afecta a un 80% de estos enfermos. Las lesiones son inflamatorias en el sistema nervioso central, o sea que todavía no hay desmielinización, todavía no hay. Entonces son lesiones inflamatorias que se van desarrollando. Los brotes, en este caso, son imprevisibles, o sea, no sabemos ni la frecuencia. En un momento ni determinado la se pueden presentar, pero no se sabe ni cuándo ni con qué intensidad. Y entonces aparecen y desaparecen. Luego ya cuando suelen aparecer otra vez son con la misma intensidad, o sea, en este caso es la misma intensidad y bueno, y por ahora el pronóstico relativamente en este estadio es, bueno, menos malo, o sea que podemos tener más esperanza de no desarrollar efectivamente, de llevar una vida relativamente normal. Eso es. Luego está la forma progresiva secundaria, que la discapacidad persiste y se empeora. Entonces, cuando decimos que los brotes van aumentando en intensidad y en frecuencia, es cuando decimos que es ya una enfermedad secundaria progresiva, una esclerosis secundaria progresiva. Estamos ya ante un estadio. Sí, ya esto es. Luego está la forma progresiva primaria, que esta afecta al 10% de todos los pacientes. Aquí hay ausencia de brotes definidos, aquí el comienzo es lento y un empeoramiento constante, o sea que cada vez va más, Entonces, y encima no hay periodos intermedios de remisión, o sea que está permanentemente instaurada, sí. Efectivamente, y que va incrementando su presencia. Va incrementando la presencia de los brotes, y entonces es peor, ese sí que tiene un peor pronóstico. Vamos a hablar ahora de estos brotes, en qué consisten los síntomas, los síntomas fundamentales de la... Esto varía mucho, varía porque depende del sitio del sistema nervioso central donde esté la lesión, depende del sitio, y luego también que hay una cosa aquí que se le llama la enfermedad de las 1000 caras, porque a nadie es totalmente distinto, no es una cosa sistemática. Sí, que efectivamente se puede decir que a todas las personas les pasa lo mismo, ni mucho menos, ni con la misma intensidad, ni se manifiesta de la misma manera. A cada persona le puede aparecer la fatiga, los trastornos visuales, etc. Entonces, los síntomas más frecuentes son, primero, la fatiga. La fatiga es fatiga general, debilitante, no se puede prever y es excesiva respecto a la actividad que se desarrolla de forma habitual. Efectivamente. Entonces es una fatiga que, bueno, que ya hay, nada más que por eso ya hay que estudiarla, y encima en brotes y tal, pues tiene que hacernos sospechar, ¿no? Luego está también los trastornos visuales, ¿no? Los trastornos visuales, como pueden ser pues la visión borrosa, visión doble, neuritis en el ojo, que eso con bastante dolor, ¿no? Movimientos rápidos e involuntarios en la mirada, en los ojos, y luego también está la pérdida total de visión, aunque esto es infrecuente, ya lo digo que esto es infrecuente. Lo más normal es la visión borrosa, la visión doble, es decir, que tenemos el brote, y entonces el brote resulta que es que que vemos doble o que vemos borroso, entonces ya eso es una manifestación, de la enfermedad. Luego están, que es en lo que más nos fijamos, lo que más llama la atención, son los problemas motores de equilibrio o de coordinación, ¿no? Ahí sí que ya vemos que está instaurada la enfermedad. Hay problemas de movilidad, o sea, el paciente no se mueve bien, no tiene capacidad de reaccionar ante
ante una situación que tengas que moverte y tal, no reaccionas bien. Pérdidas de equilibrio, hay sensación de vértigo continuo durante estos vértigos. Temblores, es muy importante eso también, los temblores, que hay que diferenciarlos por medio de otras patologías, como el Parkinson y demás. Luego está la ataxia, que hemos hablado antes, que es la descoordinación de movimientos en el cuerpo, es decir, los dedos, por ejemplo, pues no están coordinados, uno lo puedes flexionar y el otro extender, pero sin tú querer. Sí, de una manera voluntaria. No se pueden coordinar los movimientos de una forma voluntaria. Luego los vértigos y mareos, que ya hemos hablado, la torpeza en una de las extremidades, que no llega a ser como, por ejemplo, en el ictus, que hay una hemiparesia, ¿no? Torpeza en una de las extremidades, de no poder moverla de una manera natural. Efectivamente. Luego la falta de coordinación y la debilidad, que puede afectar y que afecta, de hecho, en las piernas. Hay dificultades al caminar. Bueno, eso ya lo hemos dicho antes con los problemas de movilidad y la descoordinación del movimiento y tal. Luego está también otro de los síntomas, es la espasticidad, ¿no? Que son contracciones involuntarias de la musculatura y rigidez. Eso también es típico de los brotes. O sea, de pronto te quedas contracturado, rígido. Es como si te hubieras quedado enganchado, ¿no? Están también las alteraciones de la sensibilidad. Aquí, pues lo que tienes son cosquilleos, entumecimiento de los dedos, parestesia, sensación de quemazón. Todos esos síntomas son de los brotes, ¿no? Luego está el dolor muscular. Y otro dolor, como el dolor facial. Esto es característico. Curioso. Duele la cara, el dolor facial también es otra cosa. Hay una cosa que es la sensibilidad al calor. Un incremento ante un incremento de la temperatura, por ejemplo, se produce un empeoramiento pasajero de los síntomas. O sea, cuando aumenta la temperatura disminuyen los síntomas. Empeoramiento. Lo que pasa es que cede cuando baja la temperatura, pero es un empeoramiento pasajero. Más síntomas: trastornos del habla, habla lenta, palabras arrastradas, no se pueden expresar. Cambio en el ritmo del habla, también eso nos hace ver a los demás, porque ellos a lo mejor no se dan cuenta, pero los demás sí nos damos cuenta de esa dificultad que tienen en el tema del habla. Problemas de vejiga e intestinales, micciones frecuentes involuntarias o urgentes. Urgentes, eso es muy importante. Vaciamiento incompleto, luego vamos a orinar, por ejemplo, y no vaciamos por completo la vejiga. Lo que nos obliga efectivamente, a ir varias veces. Hay problemas de estreñimiento y falta de control de esfínteres. Cuando ya no se controlan los esfínteres, eso está muy avanzado. Esto también, como la pérdida de visión, también es infrecuente. Por eso lo decimos. Luego, problemas de sexualidad, intimidad, impotencia, disminución de la excitación, pérdida de sensación, todo eso también se nos da. Y por último, pues los problemas cognitivos o emocionales, ¿no? Entonces tenemos problemas de memoria a corto plazo, que esto también tendríamos que diferenciarlo con respecto al Alzheimer u otras patologías. Como esto es en personas jóvenes, pues ya sabemos que... Luego están los trastornos de la concentración, el razonamiento, en fin, que se ve que no está bien. Y alteraciones del estado de ánimo también. Claro, lógico, por otra parte. Todo esto que hemos dicho, todo esto se mezcla y entonces en unos pacientes aparece una dificultad para hablar, en otros aparece una dificultad en los movimientos. Sí, que no quiere decir que todas estas situaciones se produzcan en todas, sino que pueden aparecer cualquiera de ellas en otro diplopia, una visión doble. Entonces, la verdad, y unas veces es por brotes, y pasa el brote ese y luego al mes, a los 2 meses, al año, aparece otro brote que por
por los síntomas parece que es igual, pues entonces estamos ante un 80% que es la recurrente. De la mayoría de la gente. Esa es la de la mayoría de la gente, que es un 80%. Y este problema, estos problemas que se lo van presentando las personas, ¿se van incrementando, se van aumentando según va pasando el tiempo? Ese es el problema, que la primaria, la enfermedad primaria, es que va aumentando, los brotes van aumentando. Entonces, claro, llega un momento pues que en cuanto... Son totalmente incapacitantes. Son incapacitantes. Claro. Tardan porque es una enfermedad que empieza desde jóvenes, hemos dicho antes, entre 30 y 40 años. Luego ya en la quinta, sexta o séptima década de la vida, pues eso ya aumenta ya considerablemente. Y entonces llega a incapacitar a la persona, tanto de movilidad, tanto de visión, de razonamiento, del habla, todo por distintas razones llega y la espasticidad, la rigidez, se quedan en silla de ruedas. Tratándose de una enfermedad con estas características de las que no se conoce su origen, obviamente me imagino que el tratamiento paliativo, puramente paliativo. Sí, los paliativos son preventivos, hay mucha medicación. Lo que pasa que eso tiene que ser con el neurólogo. Por supuesto. Tiene que ser con el neurólogo, pero hay mucha medicación que es sobre todo para tratar que no aumenten los brotes, o que se estabilicen, estabilicen. Entonces, por ejemplo, hay tratamientos sintomáticos, medicinas para la fatiga, hay para la espasticidad, que se pueden dar relajantes musculares, toxina botulínica, en fin, hay muchas, la gabapentina. La verdad es que hay una gran batería de medicamentos. Una gran batería de medicamentos. Luego, para la capacidad de la marcha, para el dolor neuropático. Tenemos que tener en cuenta que es un dolor muy intenso. Muy intenso. Entonces, pues se le puede dar también. Para el déficit cognitivo, pues también hay. Para la disfunción vesical. En fin, la verdad es que hay mucho. Pero todo eso tiene que ser consensuado entre los neurólogos y el paciente. Perfecto, claro. El paciente. Ojo que aquí el paciente también tiene muchas cosas que decir. Efectivamente. El tratamiento del brote, cuando el brote está instalado, cuando el concepto clínico, el brote son una instalación aguda como mínimo de 24 horas, ¿no? Entonces, si vemos que hay un deterioro significativo en cuanto a los síntomas neurológicos que había habido antes, pues entonces ya durante al menos 30 días, pues entonces que ha habido un brote nuevo y ha habido un aumento significativo de la intensidad del brote. El tratamiento en ese momento, está enfocado a controlar el proceso inflamatorio, y se controla con corticosteroides, fundamentalmente con corticosteroides. Luego hay tratamientos rehabilitadores, un tratamiento rehabilitador multidisciplinar que ayudan. Esto se suele hacer en las organizaciones que hay de esclerosis múltiple y tal. Entonces se da fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y todo eso. Y eso pues también ayuda sobre todo a mantener a la persona. Y hay un dato aquí que siempre damos los datos de que es un problema serio, nada más que en España le afecta a 50.000 personas. Estamos hablando de un índice de 50.000 personas, incidencia alto, Eso es muy alto. Hay 600.000 personas que lo padecen en Europa y 2,5 millones de personas en el mundo, con lo cual es un problema serio que ya lo hemos planteado más o menos como es y que desgraciadamente no hay una solución. Hay muchos tipos de medicación, pero todo es paliativo. Es paliativo y preventivo. O sea, paliativo para llevar mejor los brotes y preventivo para que no vayan en aumento. Hemos visto
Vea que llevamos ya un rato. Sí. Bueno, no hemos, que siempre nos pasa lo mismo. Llega el realizador y nos indica que estamos ya fuera de tiempo, desgraciadamente. Siempre nos pasa lo mismo. Es que se nos pasa el tiempo rapidísimo. Es tan interesante lo que comentamos que el tiempo se nos pasa en un vuelo. Doctor Castilla, muy bien. Aquí tenemos que poner el punto final. La próxima semana, ¿de qué le parece que hablemos? Bueno, la próxima semana vamos a hablar de gastroenteritis, que es una cosa, ya no es tan seria como ni la mucho de hoy, menos, pero bueno, muy frecuente también. Se van a sorprender ustedes con las cifras de la gastroenteritis, se van a sorprender. Pero en fin, es que lo de hoy ha sido muy serio. Un tema muy serio y muy grave, sí, ciertamente. Sí, y además causa mucha discapacidad y causa mucho, mucho dolor y mucho dolor en las personas que lo padecen, sí. Muchas gracias, doctor Castilla. Pues nada, a ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Dentro de 7 días volvemos. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco.